La palpación del tórax nos permite evaluar cuatro aspectos importantes: las partes blandas de la caja torácica, las vibraciones vocales y así como también la elasticidad y la expansión torácica. Al realizar la palpación de la caja torácica, se pondrán de manifiesto alteraciones en la sensibilidad, frémito o roce pleural, frémito brónquico y adenopatías. En lo que respecta a las alteraciones de la sensibilidad, podemos encontrar diferentes patologías, como por ejemplo el síndrome de Tietze, provocado por una osteocondritis condrocostal o condroesternal que requiere el diagnóstico diferencial con las diferentes afecciones vasculares y el cual se exacerba con la palpación de las articulaciones afectadas. En cuanto a las fracturas y fisuras costales, podremos denotar que el paciente refiere dolor por la compresión de la costilla rota o fisurada y se percibirán crepitaciones óseas en ciertos casos. Y por último, en lo que se refiere a las alteraciones en la sensibilidad, tenemos las neuralgias intercostales, en la cual hay presencia de hiperestesia cutánea y dolor exquisito a la presión de los lugares determinados donde el nervio intercostal se hace superficial. El frémito o roce pleural es una vibración especial percibida por la palpación, de carácter patológico y originada por el roce de ambas hojas pleurales inflamadas. Se palpa mejor en la inspiración y su localización más frecuente es en las regiones infraxilar e inframamaria. Es de gran valor semiológico que se observa sobre todo en pleuritis secas y en las serofibrinosas antes de la aparición del derrame y después de su desaparición. Frémito brónquico o roncus palpable. Se produce cuando existen secreciones espesas que obstruyen el árbol traqueobronquial y se modifican con la tos. Las adenopatías, en especial de las regiones supraclaviculares, el cuello, la axila y las partes laterales del tórax, se investigan mediante palpación cuidadosa y pueden tener estrecha relación con patologías del aparato respiratorio, como cáncer broncógeno avanzado, tuberculosis y tumores de mediastino. El otro aspecto a valorar en la palpación del tórax es la elasticidad, la cual se explora colocando una palma de la mano por delante y la otra medialmente opuesta por atrás, comprimiendo al final de la expiración tratando de acercarlas. La disminución de la elasticidad puede deberse a alteraciones en la caja torácica o de su contenido, como por ejemplo el enfisema pulmonar, los derrames pleurales voluminosos y grandes tumores que pueden ocasionar una disminución unilateral de la elasticidad torácica. La expansión del tórax se evalúa colocando simétricamente ambas manos en los vértices y en las bases y en las regiones infraclaviculares del tórax. Se pueden presentar ciertas alteraciones, ya sean bilaterales, unilaterales o localizadas. En cuanto a la alteración bilateral, la causa más frecuente es el enfisema pulmonar, también procesos pleuropulmonares como la fibrosis pulmonar difusa o los derrames pulmonares bilaterales. Unilateral, como el caso de la sínfisis pleural, atelectasia pulmonar unilateral, derrame pulmonar masivo y neumotórax total. Y en el caso de que sea localizada, la disminución de la expansión se limita a una región del tórax y los casos más frecuentes son la tuberculosis, el cáncer de pulmonar, que comprometen y alteran la movilidad en el vértice pulmonar y las adherencias y derrames pleurales pequeños. Y por último tenemos la evaluación de las vibraciones vocales, la cual se exploran con las palmas de las manos recorriendo comparativamente ambos hemitórax de arriba hacia abajo mientras el enfermo pronuncia las palabras 33. Se comienza por detrás, luego por delante y finalmente en las regiones laterales del tórax. Podemos encontrar ciertas alteraciones referente a las vibraciones vocales, ya sea por un aumento, disminución o abolición de las mismas. En lo que respecta al aumento de las vibraciones vocales, pueden generarse debido a condensaciones del tejido pulmonar, que al tornarlo más homogéneo facilita la transmisión de las vibraciones, por permeabilidad bronquial, por contacto del foco con la pared torácica, y el ejemplo más característico del aumento de las vibraciones lo constituye la neumonía o bloc neumónico, aunque también se puede deber a una cavidad pulmonar voluminosa situada en la periferia del pulmón en comunicación con un bronquio y rodeada de parénquima condensado. Estas condiciones pueden darse en el caso de una caverna tuberculosa. La disminución de las vibraciones vocales se observa en toda circunstancia que dificulte la transmisión o propagación de las mismas. Puede encontrarse en los tubos aéreos, cuyo ejemplo típico es la telectasia o el síndrome de condensación con bronquio obstruido. También puede generarse en los pulmones, como es el caso del enfisema, por disminución de la capacidad vibrátil del parénquima pulmonar entre el pulmón y la pared cuando existe un engrosamiento de la pleura, es decir, una paquipleuritis o una colección líquida que se interpone en ambas hojas pleurales, como es el caso de un derrame pleural. Y en la pared, en la obesidad marcada,
por la interposición de grasa y el enfisema por rigidez de la pared. Y en cuanto a la abolición de las vibraciones vocales, tenemos como ejemplos característicos los derrames pleurales voluminosos y un neumotórax total. La percusión es una técnica que pone en vibración cuerpos elásticos que emiten ondas sonoras. Las técnicas más utilizadas son la dígito-digital de Gerhardt, que es la más utilizada, en la cual un dedo percutor, que es el índice o medio de la mano derecha, golpea sobre un dedo plexímero, dedo medio de la mano izquierda. El dedo plexímero debe adaptarse a la superficie del tórax sin ejercer demasiada presión, y se recomienda tener los otros dedos levantados. Los golpes deben ser suaves y breves. En cada sitio deben darse 2 o 3 golpes espaciados que tengan igual ritmo e intensidad. En cuanto a la ortopercusión digital de Plesch, es otra técnica la que se emplea para demarcar zonas de reducida extensión en las que a veces es difícil colocar el dedo plano, como las regiones supraclavicular y axilar. Esta técnica consiste en flexionar en ángulo recto a la segunda falange y golpear y sobre la primera. Vamos a ver un breve repaso de las características de los sonidos: sonoridad, matidez y timpanismo. La sonoridad intensamente fuerte, tono bajo, duración prolongada. La matidez, escasa intensidad, tono alto y duración breve. Y el timpanismo es un sonido superior en intensidad a los otros y se lo encuentra sobre órganos de contenido solo aéreo y en el tórax, en el espacio de Traube. La sonoridad se la va a obtener percutiendo sobre el pulmón aereado. La matidez, cuando se la encuentra sobre un pulmón, entonces se puede decir que está privado totalmente de aire, una neumonía o una atelectasia, o cuando entre este y la superficie del tórax se interpone el líquido, como en un derrame pleural. Otros sonidos que también se pueden encontrar es la submatidez y la hipersonoridad. La submatidez, el ejemplo clásico es la submatidez hepática a nivel de la quinta costilla derecha, y la hipersonoridad en pulmones hiperaereados, como en casos de enfisema y crisis de asma, o en un neumotórax. Secuencia de la percusión. Se debe percutir la totalidad del tórax. Para ello se le pide al paciente que se acueste o puede ser sentado. Comenzamos por la parte anterior, en la cual se va a percutir sobre los espacios intercostales. En el lado derecho se va a obtener el claro pulmonar, la sonoridad desde la región infraclavicular hasta la quinta costilla, donde comienza la submatidez hepática, y ya en la sexta costilla comienza la matidez hepática. En el lado izquierdo, debido a la presencia del corazón, se modifica la sonoridad pulmonar a partir de la tercera costilla, dando una zona de submatidez y matidez. Cerca del reborde costal aparece el timpanismo del espacio de Traube. La secuencia de la percusión en la región dorsal. En la región dorsal se percute de arriba hacia abajo, siguiendo las líneas paravertebral, medio escapular y axilar posterior. Resulta muy útil la percusión comparativa de ambos hemitórax. Entre la primera y la séptima costilla, la sonoridad es menor que en la región anterior, por la superposición de las masas musculares y de la escápula. La sonoridad, sin embargo, aumenta entre la séptima y la onceava costilla para pasar luego a la matidez de las bases pulmonares. La secuencia de la percusión en la región lateral. Se le pide al paciente que eleve el brazo y que coloque su mano en la nuca. Se procede a percutir y son más sonoras que las regiones posteriores. En el lado derecho se pasa de la sonoridad pulmonar a la matidez del hígado, y en el izquierdo, en la región anterior, al timpanismo de Traube, y en la posterior a la matidez esplénica. Hallazgos anormales en la percusión. La matidez sugiere condensaciones del parénquima pulmonar, sea neumonía y atelectasia o grandes tumores. Para que se produzca la matidez, la condensación debe ser voluminosa, grande y superficial. Otro caso es el derrame pleural. En este caso, el área de matidez adopta una forma característica, con su mayor altura en la región lateral del tórax, curva parabólica de Damoiseau o línea de Ellis. La columna se torna mate en toda la altura del derrame, y si este es izquierdo, desaparece el timpanismo de la zona de Traube. Si el derrame tiene cierta magnitud
y está libre en la cavidad pleural, la matidez sufre modificaciones con los cambios de posición, conocido como el signo del desnivel. El derrame pleural, que ocupa todo un hemitórax, tiene una semiología similar a la atelectasia de todo un pulmón, excepto por la ausencia de matidez de la columna en esta última. La presencia de hipersonoridad o timpanismo puede ser localizado o generalizado y deberse a las grandes bullas o cavernas superficiales y de paredes finas que pueden generar zonas de hipersonoridad, del mismo modo que el neumotórax. La hipersonoridad de todo el tórax es típica en el enfisema pulmonar y en cuadros de crisis de asma bronquial. Ahora vamos a hablar acerca de la auscultación del aparato respiratorio. Dentro de los planos de exploración del tórax tenemos el plano posterior, el plano lateral y el plano anterior. En el plano posterior vamos a auscultar la zona supraespinosa del vértice del pulmón, que también se puede auscultar en la región anterior, en la fosa supraclavicular. Bueno, siguiendo en la posterior, la zona escapular externa, la zona inferior que corresponde a las bases pulmonares. En la zona lateral o en el plano lateral vamos a auscultar el hueco axilar que corresponde al lóbulo superior del pulmón y la zona subaxilar que dependiendo del pulmón, si es en el pulmón derecho será el lóbulo medio y si es en el pulmón izquierdo será el lóbulo inferior. Y dentro del plano anterior vamos a auscultar la fosa supraclavicular que corresponde al foco auscultatorio de Goodman en el vértice del pulmón y la fosa infraclavicular, la región mamilar y la región intercostal. En la región intercostal también podemos auscultar la base pulmonar. Dentro de los ruidos normales en la auscultación pulmonar tenemos tres: el soplo o respiración laringotraqueal, la respiración broncovesicular y el murmullo vesicular. Dentro de la respiración laringotraqueal, o también llamado soplo glótico de Jumón, tenemos que es producido por las turbulencias generadas por el pasaje del aire a través de la vía aérea alta. Este ruido es soplante y de tonalidad elevada, y audible en la inspiración y en la expiración. Sobre todo, en la expiración es más fuerte y más prolongado. Es fácil de reconocer colocando el estetoscopio sobre la tráquea en la cara anterior del cuello, en la horquilla esternal. La respiración broncovesicular representa la superposición en determinadas regiones del pulmón, en la zona de bifurcación de la tráquea sobre T3 o T4 y sobre los grandes bronquios cercanos a la pared como el bronquio derecho. Su intensidad es intermedia y su fase es sobre todo expiratoria más larga y más intensa. Dentro de la respiración del murmullo vesicular tenemos, se lo percibe en todas las partes en las que el pulmón normal está en contacto con la pared torácica y es el resultado de la suma de los ruidos elementales producidos por el aire al ser aspirado por millones de alvéolos que se distienden bruscamente en la expiración. Este es un sonido muy suave, de tonalidad baja y que predomina en la inspiración. Se ausculta con su máxima pureza sobre la cara anterior de los dos primeros espacios intercostales, en las regiones axilares y en la zona infraescapular. Las alteraciones patológicas del murmullo vesicular se pueden dar tanto en la intensidad como en el timbre, en el tono y en el ritmo del murmullo vesicular. Sobre todo, este sonido se puede dar alteraciones en su intensidad por aumento o por disminución, es decir, alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular. También son muy particulares las del tono, en donde adquieren una tonalidad grave o una tonalidad aguda, es decir, más fina. Y dentro del ritmo, por la respiración cortada o alargada o continua o a sacudidas o en rueda dentada, dependiendo de la frecuencia de la respiración. Ahora vamos a analizar la intensidad del murmullo vesicular. Cuando se da por aumento del murmullo vesicular, se da sobre todo en niños, porque los niños tienen un flujo más turbulento de la respiración, entonces inspiran y expiran con mayor fuerza. También se puede dar en la acidosis metabólica o la respiración de Kussmaul, que tiene una apnea respiratoria. Entonces, después de esta apnea se va a dar una inspiración más profunda y una expiración también más profunda, por lo cual el murmullo vesicular puede estar aumentado. Y sobre todo se da en la vicariancia por hiperventilación supletoria. En el caso de un derrame pleural o una telectasia o un neumotórax, en
en la bicariancia del pulmón contrario. Entonces, en el pulmón contrario vamos a analizar el murmullo vesicular mucho más elevado, mientras que en el pulmón afectado se va a dar una disminución del murmullo vesicular, al igual que en el caso de la neumonía o en el caso del enfisema, ya que en todas estas patologías no va a haber un contacto del pulmón con la pared torácica tan cercano por el aire o la cuantía de derrame pleural. También en el caso de los pólipos nasales se puede dar disminución del murmullo vesicular por una obstrucción a nivel de las vías aéreas superiores. En relación a las vibraciones vocales, cuando son auscultables, vamos a tener que con el estetoscopio le auscultamos las bases pulmonares mientras se le pide al paciente que diga palabras resonantes, así como 33, ferrocarril, carro. Entonces, al auscultarlo, anormalmente vamos a escuchar tres patologías: pectoriloquia, broncofonía o egofonía. En el caso de la pectoriloquia, o también llamado pecho que habla, la voz se oye clara y fuerte y se percibe la articulación de la palabra tal y como ocurre normalmente si se ausculta sobre la laringe, es decir, es muy claro. En cambio, hay una variante de la pectoriloquia, que es la pectoriloquia áfona, que se ausculta una voz cuchicheada o en secreto. Al decirle al paciente que pronuncie la palabra 33, escuchamos un fenómeno auscultatorio muy susurrado. La broncofonía, en cambio, es el aumento de la resonancia de la voz, pero aún sin nitidez, es decir, no se percibe lo que se pronuncia, pero sí se escucha aumentada la resonancia de la voz. Y por último, la egofonía es muy característico, llamado voz de cabra, porque la voz tiene un carácter tembloroso, así como si se hablara apretando la nariz con los dedos. Estos tres ruidos relacionados a las vibraciones vocales, su patogenia puede ser en el caso de una neumonía o un síndrome de condensación con bronquio permeable. Dentro de los hallazgos anormales de la auscultación pulmonar, ya hemos analizado las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular por aumento o disminución, y ahora vamos a analizar los ruidos agregados. Estos ruidos agregados pueden ser soplos, soplo tubárico, soplo anfórico, soplo pleurítico, los frotes pleurales o los soplos cavernosos o cavitarios. El soplo tubárico se da casi siempre en una patología de condensación con bronquio permeable como la neumonía, y debe constar con varios parámetros, como que la condensación debe alcanzar la superficie del pulmón y que la vía aérea debe estar permeable. Es fácil de identificar el soplo tubárico porque se ausculta a nivel de las bases pulmonares como si fuera un sonido laringotraqueal. Entonces es un ruido que reemplaza al murmullo vesicular. El soplo anfórico se da casi siempre en neumotórax. Es un signo patognomónico del neumotórax y se ausculta como un ruido análogo del que se produce soplando en una botella o en una jarra, por la presencia de aire en la cavidad pleural. El soplo pleurítico se da en el caso de un derrame pleural, se ausculta por encima del nivel del líquido. El soplo cavernoso o cavitario se da en casos de tuberculosis por las cavernas o en casos de bronquiectasias. Los frotes pleurales los ocasionan el roce de las dos hojas de la pleura cuando éstas están inflamadas, y es característica de las pleuritis agudas en las que suele estar acompañado por dolor, porque llega hacia la pleura parietal, que es la pleura que duele. Puede encontrarse también en la infiltración pleural neoplásica. Se ausculta en ambas fases. Tenemos ruidos adicionales como estertores, que siempre son sonidos auscultatorios patológicos, nunca van a ser fisiológicos, y nos dan impresiones diagnósticas para identificar la patología que tenga el paciente. Entonces, existen tipo húmedos y estertores secos. Los estertores secos son tres básicamente: los roncus, sibilancias y el estridor laringio. Los roncus tienen una tonalidad más baja o grave. Son similares al ronquido de un hombre que duerme. Y la distinción entre una sibilancia y un roncus es muy leve, ya que simplemente se basa en la tonalidad. El roncus es grave y las sibilancias son agudas, son mucho más finas. También las sibilancias se dan por secreciones, es decir, secreciones que obstruyen la luz bronquial, por espasmos de la musculatura bronquial o por edema de la mucosa.
Son característicos del asma y de la bronquitis crónica. Se deben a la vibración básicamente de las paredes contrapuestas de las vías aéreas estrechadas. Muchas veces, al haber mayores secreciones a nivel de la luz bronquial, no se va a auscultar nada, porque la obstrucción sería total. Una sibilancia aislada o monofónica puede indicar una obstrucción parcial de un bronquio por un tumor o por un cuerpo extraño. También existen, hablando de variedades, una variedad de roncus, que es denominado el cornaje. Este es intenso y de tonalidad áspera y audible a la distancia incluso, sin auscultar. Se percibe en ambas fases respiratorias e indica una estenosis laríngea o traqueal. Entonces también otro sonido auscultatorio que es muy característico y es una emergencia médica es el estridor laríngeo, que se escucha aún sin auscultar al paciente desde lejos e indica asfixia. Dentro de los estertores húmedos tenemos los crepitantes y los subcrepitantes. Los crepitantes se generan en los alvéolos por despegamiento alveolar, mientras que los subcrepitantes son a nivel bronquiolar también y es por secreciones. Entonces, los crepitantes no se modifican con la tos porque es a nivel alveolar. Se auscultan como una lluvia de finas crepitaciones homogéneas al final de la inspiración y que no se modifican con la tos, mientras que los subcrepitantes sí se modifican con la tos porque se deben a secreciones a nivel del bronquio. Una característica principal de los crepitantes es que se escucha como si estuviéramos frotando un mechón de cabello entre los dedos frente al oído. Y estos son característicos de neumonía o de insuficiencia cardíaca o de una patología intersticial. Tenemos que los crepitantes tipo velcro son clásicos de una fibrosis pulmonar. Esta es una patología intersticial. Son de tonalidad más alta, más intensos y más numerosos, y bilaterales. Mientras que los crepitantes de una insuficiencia cardíaca son en la base pulmonar y indican una congestión de trasudado alveolar e intersticial. Y de la neumonía se dan en su etapa inicial y en la etapa de resolución. En la etapa inicial antes de que se produzca la hepatización y en la etapa de resolución como un crepitario o crepitaciones de retorno. Son localizados y se ocultan solo sobre la zona afectada, no son bilaterales. Pone en manifiesto la presencia de secreciones dentro de los alvéolos. Casi siempre los crepitantes indican una alveolitis fibrinoleucocitaria debido a que son a nivel alveolar, por el despegamiento alveolar. Existen también estertores marginales o de decúbito que no son patológicos, son fisiológicos y se dan durante las primeras respiraciones, cuando la persona ha permanecido muchas horas en decúbito dorsal. Se dan por el despegamiento alveolar de áreas pulmonares colapsadas, pero eso es fisiológico. Dentro de los estertores subcrepitantes ya sabemos que se modifican con la tos y estos se van a auscultar como de burbujas intermitentes y discontinuas. Estas son predominantemente inspiratorios y pueden ser de burbuja gruesa, mediana o de burbuja fina. Característicos de las bronquitis